En Estados Unidos, las ejecuciones son raras, pero aún más cuando la condenada es una mujer. En marzo de 2025, 5 mujeres enfrentarán la pena de muerte, cada una condenada por crímenes que conmocionaron a la nación. Algunas han pasado décadas tras las rejas, luchando por apelaciones. Otras han aceptado su destino. Pero antes de dar su último aliento, harán 2 elecciones finales, su última comida y sus palabras finales. Algunas expresarán arrepentimiento, otras mantendrán su inocencia y algunas dejarán el mundo en silencio. Estos son los momentos finales de 5 mujeres que serán ejecutadas en 2025. En una trágica noche de mayo de 1999, un brutal crimen conmocionó a la tranquila comunidad de Dothan, Alabama. Patricia Blackman, una mujer de 29 años, fue arrestada por el asesinato de su hija adoptiva, Dominica Bryant, de 28 meses. La escena del crimen era horrorosa. El pequeño cuerpo de Dominica estaba cubierto de moretones, tenía el cráneo fracturado y múltiples huesos rotos, evidencia de abuso severo a lo largo del tiempo. El detalle más escalofriante, una huella de zapato impresa en su pecho, lo que sugiere que le habían pisoteado con fuerza. Blackman inicialmente afirmó que las lesiones fueron accidentales, diciendo que Dominique se había caído de una cama. Pero los expertos médicos confirmaron que las lesiones fueron infligidas intencionalmente y eran demasiado graves para ser causadas por una simple caída. El jurado tardó solo 30 minutos en declarar a Blackman culpable de asesinato capital. Fue sentenciada a muerte, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en el corredor de la muerte de Alabama. A medida que se acerca su fecha de ejecución en marzo de 2025, Blackman ha permanecido en silencio. No se han divulgado los detalles de su última solicitud de comida y sus últimas palabras. ¿Expresará arrepentimiento, clamará su inocencia o se negará a hablar en sus últimos momentos? La cuenta regresiva para su último aliento ha comenzado. En el corazón de Alabama se desarrolló un caso aterrador que dejó a una comunidad en estado de shock. Tierra Capri Gobble, una joven madre, fue condenada por el brutal asesinato de su hijo de 4 meses, Phoenix Jordan Parrish. El 15 de diciembre de 2004, los socorristas llegaron para encontrar a Phoenix inconsciente, mostrando signos de abuso severo. Las lesiones del bebé eran extensas: un cráneo fracturado, costillas rotas, muñecas fracturadas y múltiples moretones cubriendo su pequeño cuerpo. Una lesión particularmente perturbadora, un desgarro dentro de su boca, sugería que se había empujado una botella con fuerza, causando un trauma significativo. Antes de este trágico suceso, los hijos de Gobble habían sido retirados de su custodia por el Departamento de Niños y Familias de Florida debido a preocupaciones de abuso y negligencia. A pesar de las órdenes judiciales que prohibían el contacto, Gobble se mudó con su tío, Edgar Parrish, quien había tomado la custodia de Phoenix. Esta flagrante violación de las directrices del tribunal preparó el escenario para la tragedia que siguió. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes del comportamiento abusivo de Gobble, destacando la gravedad y frecuencia de las lesiones de Phoenix. Sin embargo, la defensa pintó un cuadro del pasado problemático de Gobble, citando una infancia marcada por el abuso y la negligencia. Lo que argumentaron contribuyó a sus acciones. A pesar de estas afirmaciones, el jurado encontró a Gobble culpable de asesinato capital. En septiembre de 2005, recomendaron la pena de muerte por una votación de 10-2, una decisión que posteriormente fue confirmada por el tribunal. A medida que se acerca la fecha de su ejecución en marzo de 2025, los detalles sobre la última cena solicitada por Gobble y sus últimas palabras permanecen sin revelar. El silencio que rodea su inminente ejecución deja a muchos reflexionar sobre las complejidades de su vida y el trágico final de su hijo, Phoenix. ¿Expresará remordimiento, mantendrá su inocencia o elegirá permanecer en silencio en sus momentos finales? Solo el tiempo revelará el capítulo final de la historia de Tierra Capri Gobble. En los serenos suburbios del condado de Orange, California, se desarrolló una historia de traición y asesinato que llevaría a Tanya Jamie Nelson al corredor de la muerte. En abril de 2005, Nelson, residente de Carolina del Norte, buscó orientación de Jade Smith, una conocida adivina, sobre sus esfuerzos empresariales. Smith aconsejó a Nelson trasladar su negocio a Carolina del Norte, un movimiento que finalmente llevó a la ruina financiera de Nelson. Creyendo que Smith era responsable por sus desgracias, Nelson albergó un profundo rencor.
Impulsada por la venganza y la desesperación financiera, Nelson orquestó un plan para asesinar a Smith y a su hija, Anita Box. Ella contó con la ayuda de Philip Zamora, atrayéndolo con la promesa de presentarle posibles parejas románticas. Juntos, viajaron a California con el pretexto de visitar a Smith para una consulta. Una vez dentro de la casa de Smith, el dúo lanzó un brutal ataque. Nelson apuñaló a Vo varias veces, mientras Zamora agredió a Smith con una botella de vino antes de apuñalarla hasta matarla. Luego saquearon la casa, robando joyas, tarjetas de crédito y efectivo, intentando disfrazar los asesinatos como un robo fallido. La investigación rápidamente llevó a las autoridades hacia Nelson y Zamora. La evidencia incluía tarjetas de crédito robadas usadas por Nelson y una cita programada con Smith el día de los asesinatos. Zamora, a cambio de una reducción de sentencia, testificó contra Nelson, detallando la naturaleza premeditada de los crímenes. En 2010, Nelson fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado, con circunstancias especiales de cometer múltiples asesinatos por ganancia financiera, y fue sentenciado a muerte. A medida que se acerca la fecha de su ejecución en marzo de 2025, los detalles sobre la última comida solicitada por Nelson y sus últimas palabras permanecen sin divulgar. Expresará remordimiento por sus acciones, mantendrá su postura de buscar venganza, o elegirá el silencio en sus momentos finales. La culminación de su viaje desde la traición hasta la cámara de ejecución deja a muchos reflexionando sobre las profundidades de la venganza humana y las consecuencias que conlleva. En el corazón de Mobile, Alabama, se desarrolló una desgarradora historia de abuso infantil y asesinato, que llevó a Heather Lavelle Keaton a convertirse en la primera mujer sentenciada a muerte en el condado de Mobile. En 2010, los restos esqueléticos parciales de Natalie DeBlaze, de 4 años, y su hermano Chase DeBlaze, de 3 años, fueron descubiertos en áreas boscosas aisladas en Alabama y Mississippi. Las investigaciones revelaron un escalofriante patrón de abuso. Supuestamente, Natalie fue envenenada con anticongelante, atada con cinta adhesiva y confinada en una maleta durante periodos prolongados. De manera similar, Chase sufrió maltratos severos, incluyendo ser atado, amordazado y obligado a permanecer de pie en una esquina durante toda la noche, lo que llevó a sus trágicas muertes. Lavelle Keaton, la madrastra de los niños, fue implicada junto con su padre, John DeBlaze, en estos actos atroces. La relación de la pareja comenzó en 2008 y para 2009 ya vivían juntos con los niños. Los testigos relataron casos del comportamiento abusivo de Lavelle Keaton, incluyendo atar a los niños con cinta adhesiva como forma de castigo. En mayo de 2015, Lavelle Keaton fue juzgada y condenada por asesinato capital por la muerte de Chase y homicidio imprudente por la de Natalie. El jurado recomendó la pena de muerte, una sentencia que se mantuvo a pesar de múltiples apelaciones. En junio de 2023, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar su caso, consolidando su destino en el corredor de la muerte. A medida que se acerca a su fecha de ejecución en marzo de 2025, los detalles sobre la última comida solicitada y las últimas palabras de Lavelle Keaton permanecen sin revelar. Las trágicas muertes de Natalie y Chase sirven como un recordatorio sombrío de las profundas consecuencias del abuso no controlado dentro de un hogar. En las primeras horas del 16 de agosto de 2008, un devastador incendio envolvió la casa de Christy Michelle Scott en Russellville, Alabama. Mientras Scott y su hijo menor escaparon ilesos, su hijo de 6 años, Mason, murió trágicamente en el incendio. A Mason, diagnosticado con autismo, lo encontraron en su dormitorio, víctima de inhalación de humo y quemaduras térmicas. Las investigaciones pronto revelaron detalles inquietantes. Solo horas antes del incendio, Scott había asegurado una póliza de seguro de vida de $100,000 para Mason, sumándose a las pólizas existentes que sumaban $175,000. Un examen más detallado descubrió un historial de incendios sospechosos vinculados a Scott, incluidos incidentes en las residencias de su padre y abuela. Durante su juicio en junio de 2009, los fiscales argumentaron que Scott organizó el incendio para reclamar el dinero del seguro. El jurado la encontró culpable de 3 cargos de asesinato capital: asesinato de un niño menor de 14 años, asesinato durante un incendio premeditado y asesinato por ganancia económica. Aunque el jurado recomendó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, el juez Terry Dempsey anuló esto, citando la naturaleza atroz del crimen, y sentenció a Scott a muerte
el 5 de agosto de 2009. A medida que se aproxima su fecha de ejecución en marzo de 2025, los detalles sobre la solicitud de la última comida de Scott y sus últimas palabras permanecen sin revelarse. La comunidad sigue dividida, luchando con las complejidades de una madre condenada por la muerte de su propio hijo. 5 mujeres, 5 crímenes, 5 ejecuciones. Algunas negaron su culpabilidad, algunas no mostraron remordimiento, algunas permanecieron en silencio, pero todas enfrentaron el mismo destino. Sus últimas palabras y comidas finales, pequeñas elecciones antes de un final irreversible. ¿Se hizo justicia o algunas fueron condenadas más allá de la redención? La pena de muerte es definitiva, pero el debate que la rodea nunca morirá.